Página 908. Obras completas de Rabbi en Kabbalah Michael Ben Pesach Pornar. Página 908. Los rechazos en él son necesarios para llamar o incrementar en él los deseos, para darles suficiente fuerza para obtener lo que hemos discutido aquí anteriormente. Una condición pequeña es katnut sin dat, pequeñez sin conocimiento. Sin conocimiento, sin la capacidad de permitir elevar el man, oración, sin fuerza para implorar un escalón superior o para la corrección de la petición de llegar a una condición que sea grande, que se llama gadlut. Entonces, además, en esta condición, él puede realizar la luz del zibuk, acoplamiento de acá o golpe de contacto. También se llama golpe de contacto, zibuk de acá, y atraer esta a sus kelim, o sea, la luz a sus deseos. Él es absolutamente incapaz, o tú, de ponerte a ti mismo en equivalencia de forma con el Creador, o sea, en igualdad. Y solamente cuando él tenga un verdadero deseo, o sea, recibirá ayuda desde arriba. Cuando tengamos un verdadero deseo, en nosotros recibiremos la ayuda. Tiene que ser un deseo inmenso. Constantemente él está mostrando sus faltas en el presente estado. Significa que está enviando pensamientos a la persona, puntos de vista, que trabajan contra los esfuerzos de la persona. Esto es así para que él vea que no es uno con el Creador, para que veamos que no somos o que estamos en igualdad con él. Y por mucho que venza, siempre ve cómo se encuentra en una posición que está más alejada de la santidad que otros. O sea, aunque venzas estados, siempre vas a ver como que estás aún más alejado de la santidad que los otros, quienes se sienten uno con el Señor. O sea, religiosos, grupos y demás. ¿Qué tipo de ayuda recibe él desde arriba que le muestra que no está bien? O sea, del Creador. ¿Qué ayuda recibimos para que nos muestre que no estamos bien? Dice, el verdadero deseo por lo espiritual puede venir solamente desde el ser interior. O sea, cuando nosotros construimos en el interior, como se dice, un corazón apuntado al Creador, un corazón puro y limpio, entonces es cuando recibiremos la ayuda. Por el momento él está en una conexión constante con el ser exterior, o sea, con todos los deseos egoístas. Por lo tanto, es llenado con la luz del Creador si la comprensión de Akará hará, o sea, la comprensión de su propio mal, del mal que tenemos nosotros. Nosotros no estamos comprendiendo todavía, hasta que no hemos rebasado lo que se llama el Mahzón, no estamos comprendiendo todavía lo que es nuestro propio mal. Estamos en un camino. En cada situación, en cada deseo, él tiene que preguntar inmediatamente, o sea, nosotros, ¿desde dónde viene este deseo que tenemos? ¿Desde el ser interior, el que está en nuestro corazón, o desde el ser exterior, la mayoría de lo que somos? Solamente después de una exhaustiva investigación, él puede tomar una decisión. O sea, nosotros tenemos que investigar eso. Por otra parte, él siempre tiene quejas y demandas. Él no puede justificar el comportamiento del Creador y cómo él se comporta con él. O sea, siempre nos estamos quejando, siempre le estamos demandando y no podemos justificarlo día a día. Y le duele no ser uno con el Creador, hasta que vuelve a sentir que no tiene parte alguna de la santidad. Y a pesar de que en ocasiones se despierta desde arriba, poco después cae en un abismo. O sea, hay momentos que te despiertan desde arriba, pero después vuelves a caer otra vez en la miseria. Él no tiene nada en sí mismo. O sea, nosotros somos absolutamente malos. Este es un cuadro muy común en el trabajo espiritual. Esto es necesario para traerle a él la comprensión de que solamente el Creador puede ayudarle a permitir que él realmente se acerque. Sin embargo, es esto lo que causa que llegue a realizarse que solamente el Creador puede ayudarle y realmente traerle más cerca al mismo Creador. Un hombre siempre tiene que tratar de adherirse al Creador, es decir,
un hombre o mujer. Todos sus pensamientos serán sobre el Creador. Incluso cuando él esté en el peor estado, cuando estemos en el peor estado, en el que no pueda haber un descenso mayor, que estemos totalmente caídos, con ira, incomprensión, déficit, él no debe salir de su dominio, todo lo trae el Creador. Es decir, pensar que hay otra autoridad que le impide entrar en la santidad. Solo el Creador es el que trae esas cosas y que tiene el poder para beneficiarle o dañarle. Esto quiere decir que no debe pensar que es un asunto relacionado con la fuerza del Sitra Ahra del otro lado, que no le permite a él alcanzar las buenas acciones. No hay que pensar que es que te viene el Sitra Ahra y que es el que te está dañando. Y el seguimiento de sus caminos, sino que él debería pensar que todo es realizado siempre por el Creador. No, se debe pensar que todo es realizado por el Creador. Déjele a él e inclinarse siempre al lado derecho. Solo un poco es suficiente, al Rahamín, a la misericordia. Tenemos que inclinarnos siempre un poquito. No hay absolutamente ninguna duda de liberarse por uno mismo de la fuerza del Creador. En la observación de lo espiritual, cuando él permite el ascenso del deseo al nivel de los pensamientos, la raíz de ese deseo. Discuta siempre todas sus preguntas con el Creador. No le acuse porque todo proviene de él. Se discute los estados con el Creador únicamente. Y no acusarlo nunca al Creador, porque ya que él es el que domina, que todo proviene de él. El Baal Shem Tov, gran cabalista, dijo: aquel que dice que hay otra fuerza en el mundo, es decir, que hay cáscaras o clipá, está en un estado de que sirve a otros dioses. O sea, no está sirviendo al verdadero Hashem porque se está haciendo ídolos. Él no es violado por sus pensamientos impuros, o sea, ídolos de cómo debería de ser Hashem hacia él, o sea, hacia nosotros. Pero si él piensa que hay otra autoridad y fuerza aparte del Creador, mediante él está cometiendo ya un pecado, poniendo ídolos, haciéndose imágenes del Creador sin saber nada, porque no lo siente. Eso es hacer ídolos. La fuerza impura está en la observación de él. Para el Creador, nada es impuro, mucho más. El Creador no cambia. Aquel que dice que el hombre tiene su propia autoridad, que piensa que hay una fuerza que es independiente al Creador, significa que él dice que ayer no ha seguido el camino del Creador. Esto también es considerado estar cometiendo el pecado de herejía. Es un hereje. Él no cree que solamente el Creador dirija el mundo, piensa que hay otras cosas. Pero cuando él ha cometido el pecado, y lo lamenta ciertamente por haberlo cometido, también, en ese caso, hay que colocar el dolor y la tristeza que se siente en un orden que sea correcto, donde coloca la causa del pecado. Este es el punto en el que él debería sentir y decir: yo cometí ese pecado porque el Creador me arrojó de la santidad a un lugar de inmundicia, al retrete, al lavabo, en donde está siempre lo impuro. Él tiene la elección de utilizar este deseo del Creador, sí o no, o sea, nosotros. El ser humano es creado con un paquete de deseos, desde su nacimiento. No le han sido dados para cambiarlos o disponer de ellos. No se le es dado cambiarlos. Su libre elección está en la forma en que él utiliza esos deseos, como una consecuencia de su intensa labor hacia el Creador. ¿Quién lo creó a él como receptor? El Creador lo creó a él como receptor, que recibe solo. Él tiene que vencer sus deseos de recibir y tratar de volverse similar en apariencia, es decir, a él. O sea, una persona que le llamamos que eso es dar, dadora. También cuando un hombre siente que él está en un estado de ascenso, que está mejor, y obtiene un buen sabor en el trabajo, y siente cosas en el trabajo, no debe decir, ahora estoy en un estado en donde comprendo que merece la pena adorarle a él. No tiene que ser positivo en eso. Más bien él debe saber que ahora el Señor le ha creído, y por esa razón se observa y se acerca, y es la razón por la que obtiene un buen sabor en el trabajo. Y se debe de tener cuidado de no dejar nunca el dominio de la santidad y decir que hay otra fuerza operando además del Creador.
Cuando una persona experimenta un descenso, sin embargo, está actuando de una forma correcta. Se mantiene a sí mismo ocupado con la Torá y realizando las buenas acciones. Él tiene que involucrar siempre al Creador en lo que está haciendo, en el proceso de volverse completo con Él. Estos descensos son muy beneficiosos y variados. Es un impulso que viene desde arriba. No es del todo la obtención de la persona sola. Ambos son circunstancias extremas por las que él tiene que atravesar una sola vez. Estas situaciones son ambas una oportunidad para la siguiente elevación. Práctica. ¿Qué corregir? ¿Con qué corregirlo? Resultado y el objetivo. ¿Qué corregir? La observación de que las cosas terrenales y sus fuerzas están en aparente contradicción con la única fuerza creadora. ¿Con qué corregirlo? A través de la verdadera separación de todos los obstáculos mediante la creencia que tienes que tener más allá de tu razón. Objetivo, resultado y resultado. El resultado, la comprensión de que el creador le está ayudando. Y el objetivo es que hay una ayuda desde arriba durante el tiempo de su corrección. No hay resultado en su trabajo, uno ve una disminución, la carencia de la fuerza para completar la Torá y la ley. Incluso si hay una actitud egoísta, ver más descensos que ascensos y pensar que no tienen final. Con la sinceridad y la fuerza de su plegaria, la oración de su ser interior tiene una verdadera petición por el Creador. Él no puede ignorarle, sino que él se le acerca y puede llegar a ser uno realmente con él. Verse siempre uno con las cualidades de la única fuerza creadora del uno infinito. La carencia de fuerza para justificar lo que el Creador ha dispuesto para él, siempre trate de no ir al camino en que usted pueda ser uno con el Creador. Permita a todos sus pensamientos estar siempre con él, con el Creador. Tenga cuidado de no separarse nunca de la divinidad diciendo, por ejemplo, existe algo más que el único Creador. O sea, porque eso es una herejía. Reforzando la energía para ir en el camino de lo espiritual, hay que reforzarla. Uno está atento para no dejarse, tienes que estar atento para no dejarte atraer por el mal y las cosas que son desagradables a tus ojos. Saber de que no hay divinidad ninguna en una persona, o sea, en uno. Toda la divinidad está únicamente en el Creador. 2. El asunto del logro. El alcance espiritual. Nosotros discernimos muchos grados y discernimientos en los mundos. Es necesario saber que cuando hablamos sobre discernimientos o logros, es con respecto a las almas, desde el punto de vista de lo que están recibiendo en este mundo las almas. Esto se adhiere a una regla. Aquello que no logramos, no sabremos su nombre. Esto es así porque la palabra nombre indica un logro. Una persona que le da nombre a un objeto después de haber alcanzado o comprender algo sobre ese objeto de acuerdo con el logro. Por lo tanto, la realidad en general está dividida en 3 discernimientos con respecto a lo que llamamos el logro espiritual. El primer discernimiento es lo que llamamos su esencia, que es Admutó. El segundo discernimiento es lo que llamamos el Ein Sof, o también infinito. Y el tercer discernimiento es lo que llamamos las almas o las Neshamot. Nosotros no hablamos nunca sobre el primer discernimiento Admutó, porque eso no se sabe. Esto es porque la raíz y el lugar de las criaturas comienzan en el pensamiento de la creación en donde ellas están incorporadas. Como está escrito, el acto finaliza siempre en el pensamiento preliminar, que es la única fuerza creadora. 2. El Ein Sof. Pertenece al pensamiento de la creación, que es su deseo. El deseo del Ein Sof de hacer el bien a sus creaciones. Esto es considerado el Ein Sof y en la conexión que existe entre Admuntó, la esencia, y las Neshamot, las almas. Nosotros percibimos esta conexión en la forma de deseo de dar placer a las criaturas. El Ein Sof
es el principio de eso. Es llamado luz sin cli, sin vasija. Y todavía es la raíz de las criaturas, significando la conexión entre el Creador y las criaturas, llamada su deseo de hacer el bien a sus creaciones. Este deseo comienza en el mundo del infinito, Ein Sof, y se extiende por el mundo que llamamos Asya, primer mundo. La calidad, la gran ley del universo, él es llamado el Ein Sof, porque esta es la conexión entre Admuntó, su esencia, y las Nesamot, las almas, que nosotros percibimos como su deseo, el del Creador, de hacer el bien a sus creaciones. Nosotros no tenemos expresión excepto para la conexión del deseo de disfrutar, y este es el comienzo del estudio. Se comienza con eso. Todos los mundos son considerados por sí mismos como una luz sin una vasija, donde no hay ni una expresión. Ellos son discernidos, como Admuntó, su esencia, que no hay alcance o logro en eso. No nos maravillaremos de que podamos discernir muchos discernimientos allí, porque no podemos. Esto es porque estos discernimientos están solo allí en potencia. Posteriormente, cuando las Nesamot vienen, estos discernimientos aparecerán en las Nesamot que recibirán las luces, Or, superiores que hayan corregido y organizado. Las Nesamot serán capaces de recibir, cada una de acuerdo a su capacidad y cualificación, y entonces estos logros aparecerán en la realidad. Sin embargo, mientras las Nesamot no alcancen la luz infinita, ellas son en sí mismas consideradas aún Admuntó, porque no hay nada que ver ahí. Para las almas Nesamot, ellas reciben desde los mundos. Desde los mundos son considerados el Ein Sof. Esto es porque esta conexión entre los mundos y las almas significa que los mundos dan a las almas, extendiendo desde el pensamiento de la creación, que es una correlación, el pensamiento entre las almas y Admuntó, la esencia del Creador. Esta conexión que hay ahí entre las almas y el Ein Sof, cuando oramos al Creador y le pedimos a Él que nos ayude y nos dé lo que queremos, nos relacionamos con el discernimiento que llamamos el Ein Sof. Esto es en donde está la raíz de las criaturas, lo cual quiere incorporarles e impartirles deleite. La raíz de las criaturas de las Nesamot. Donde quiere impartir deleite y placer, el Creador es en las Nesamot, llamado su deseo de hacer el bien a las creaciones. La oración es para el Creador que nos creó y su nombre es su deseo de hacer el bien a las creaciones. Él es llamado el Ein Sof, porque el discurso viene antes que la restricción e incluso después de la restricción. Ningún cambio tiene lugar en él, pues no hay cambio en la luz y él siempre permanece con este nombre. Vamos, que la luz siempre está sin cambio de ninguna clase y traspasándote por todos los lados. La proliferación de nombres solamente está en relación con los receptores, con los que quieren recibir. Por lo tanto, el primer nombre que aparece como una raíz para las criaturas es llamado el Ein Sof. Este nombre permanece siempre inmodificable. O sea, que está por todos lados, atravesándonos por todos lados y no lo percibimos. Todas las restricciones y los cambios están hechos solamente con relación a los receptores, y ello siempre brilla en el primer nombre, su deseo de hacer el bien a sus creaciones, que es interminable. Por supuesto es que le oramos al Creador, llamado Ein Sof, quien brilla sin restricción ni final. No tiene ninguna restricción porque Él lo es todo. Por lo que llega posteriormente y se convierte en el fin, en un fin. Y estas son las correcciones para los receptores y así ellos pueden recibir su luz, la del el infinito.
la, la luz, la or. Limitación. La luz superior está hecha de dos aspectos: lo que se alcanza y el alcanzar, o alcanzar y lo alcanzado. Todo lo que decimos en relación con la luz superior concierne solamente como el alcanzar es que está impresionado por lo alcanzado. Sin embargo, en sí mismos significa el alcanzar o solamente lo alcanzado. Ellos no son llamados nunca Ein Sof. Lo alcanzado es llamado Admutó y el alcanzar es llamado Nesamot, alma, siendo un nuevo discernimiento. Es una parte del todo. Es nuevo en el sentido de que el querer recibir eso, está impreso en ello. Y en ese sentido, la creación es llamada la existencia, pero desde la ausencia. O sea, existe, pero está ausente porque no se percibe. Para ello, todos los mundos están relacionados como una unidad que es simple. Y no hay cambio en eso. Este es el significado de yo soy Hashem, el Señor, y no cambio. No hay Sefirot. No hay Sefirot, tercera parte. Y Bejinot, discernimientos. En la devoción. Incluso las denominaciones más sutiles no se refieren a la luz en sí misma. Pues esto es un discernimiento de Atmuntó, en donde no hay logro o alcance. Por lo tanto, todas las sefirot y los discernimientos de los que se hablan son solamente lo que una persona alcanza en ello. Por esto es por lo que el Creador quiere que alcancemos y comprendamos la abundancia como su deseo, el de Él, de hacer el bien a sus creaciones. Las sefirot son las correcciones, que uno tiene que hacer, la persona, para recibir la luz. Si quieres recibir la luz, necesitas tener las correcciones, saber lo que son las sefirot. En la luz misma no hay ningún cambio, está por todas partes. A fin de que alcancemos lo que Él ha querido que alcancemos y lo entendamos como que es el deseo, el infinito de los mundos, es el deseo. Él quiere que sepamos que Él es el deseo de hacer el bien a sus creaciones. No solo que lo sepamos, sino que lo sintamos. Porque el que lo sabe, con la mente terrenal, es un religioso o un curita. Y muchos rabis que hay ahora, y ortodoxos, o clérigos de cualquier religión que profesen, o sectas. Él creó y nos impartió estos sentidos, con los cuales alcancemos sus impresiones de la luz superior. En este sentido, nos dieron muchos discernimientos, ya que el sentido general se llama la voluntad del recibir, y está dividido en muchos detalles de acuerdo a las medidas en que los receptores están capacitados para recibir. Según estemos capacitados, así recibiremos. Por lo tanto, encontramos muchas divisiones y detalles llamados los ascensos y los descensos que están ocurriendo en nosotros, mientras que trabajamos Cábala. Expansión y salida, y cosas así. Los ascensos y los descensos son una parte estructural en este trabajo espiritual. O sea, tienen que haber, sin que lo sepas, desequilibrios. Es una parte estructural del trabajo espiritual. Ellos provienen del Creador mismo. Estos desequilibrios, estas subidas y bajadas, provienen del Creador. Dado que la voluntad de recibir, la nuestra, el ego, es llamada la criatura. Y un nuevo discernimiento. Porque quiere recibir eso.
el mundo infinito. La pronunciación comienza precisamente desde el lugar en donde la voluntad de recibir comienza a recibir las impresiones. La voluntad nuestra. El discurso es parte de discernimiento de las impresiones, pues aquí hay ya una correlación entre la luz superior y la voluntad de recibir. Sin una reacción de la creación, reacción del ser interior que está por nacer sobre la alta luz, tiene que haber una reacción. No puede haber una limitación. No se puede limitar si no hay una reacción. O en otras palabras, no hay nada que recibir sobre ello, porque no hay un movimiento interior. Hay solamente el uso erróneo de su ser externo sin ninguna forma de entrega en nosotros. Esto es llamado luz y vasija. Sin embargo, no hay expresión en la luz sin una vasija, dado que la luz que no es alcanzada por el receptor es considerada admuto, su esencia, donde la expresión está absolutamente prohibida, dado que es totalmente inalcanzable. Mucho más, ¿cómo podemos nombrar nosotros lo que no tiene ningún alcance? Uno puede recibir la luz solamente por comprensión. Esta comprensión viene a través del estudio del maestro o verdadero maestro, del libro y del trabajo en el interior de uno mismo. Sin estos tres elementos que estoy nombrando, esto va a permanecer incomprensible. De esto aprendemos que cuando oramos o rezamos al Creador para que nos envíe salvación, nos cure y demás, hay dos cosas que deberíamos de distinguir. El Creador, 1. Y 2, lo que se extiende de Él. En el primer discernimiento, el Creador, esto es admuntó, que viene de la esencia. Por lo tanto, la pronunciación o expresión de admuntó, de la esencia, de este primer discernimiento que llamamos Creador, está completamente prohibida, como hemos dicho aquí anteriormente. En el segundo discernimiento, que viene también desde Él, el cual es considerado luz que se expande en nuestras vasijas, Neshamot, significando en nuestra voluntad de recibir, es lo que llamamos el Ein Sof. Esta es una conexión del Creador con las criaturas, su deseo de hacer el bien a sus creaciones, en donde la voluntad de recibir es considerada como la luz, Or, en expansión, que finalmente alcanza la voluntad del que quiere recibirla. Cuando la voluntad del que quiere recibir la luz recibe esa luz que se expande, es que la luz expandida, entonces la vamos a llamar a esa luz expandida el Ein Sof. Cuando tú recibes la luz ya, o algo de ella, eso viene desde el Ein Sof. Ella llega al receptor a través de muchas cubiertas, de forma que lo inferior, o sea, el receptor, o sea, los que quieren recibir esa luz, sean capaces de recibirla. Para recibir esa luz, Or, en cada paso de la escalera espiritual, necesitamos una adecuada preparación de un deseo para querer recibir esa luz. Hay que prepararlo. Por lo tanto, el deseo que tienes de recibir esa luz, tienes que prepararlo también. Resulta que todos los discernimientos y los cambios son hechos en el que los quiere recibir, en nosotros, con relación, igualdad específica a lo que nos impresiona como receptor.
Sin embargo, debemos discernir el asunto de qué se trata esto. Cuando hablamos de discernimientos en los mundos superiores, son discernimientos que estamos teniendo potenciales. Y cuando el que los recibe alcanza estos discernimientos, ellos son llamados, cuando alcancemos estos discernimientos o cuando lo alcanzamos, a esto lo llamamos ya que es real. Estos son llamados pasos de comprensión. En los mundos hay solamente fuerzas, no hay comprensión considerando a ellos. El alcance espiritual es cuando el alcance y lo que se alcanza llegan juntos. Pues sin el alcance no hay forma para el alcanzado, lo alcanzado, dado que no hay nadie para obtener la forma de lo alcanzado. Por lo tanto, este discernimiento es considerado azmuto, o su esencia, donde no hay lugar para ninguna pronunciación. Por lo tanto, ¿cómo podemos decir que lo alcanzado está ya en su forma? ¿O esta es su forma? Nosotros solamente podemos hablar desde donde nuestros sentidos son impresionados con la luz que se expande. Y esa luz que se expande se le llama su deseo de hacer el bien a las creaciones, lo cual realmente llega a las manos, llega de los receptores. Este lugar es llamado el masaj, la pantalla. Similarmente, cuando examinamos una mesa, con nuestro sentido del tacto, se siente dura y también discernimos la longitud, la anchura, todo de acuerdo con nuestros sentidos terrenales. Sin embargo, no se necesita la mesa en sí, pues de hecho aparecerá como también lo mismo a alguien que tenga diferentes sentidos. Por ejemplo, a los ojos de un ángel, cuando examine la mesa, la verá de acuerdo a los sentidos que tiene el ángel. Por lo tanto, no debemos determinar cualquier forma a los ojos de un ángel, dado que nosotros no poseemos los sentidos que tiene un ángel, igual que los ángeles no poseen los sentidos que tenemos nosotros. 10. La fuerza del universo. Cumpliendo su tarea particular, estando cualificada con una cierta cualidad y cualificación, no tiene, sin embargo, la libertad de la elección. Entonces, dado que no tenemos alcance en el Creador, no podemos decir cuál de los mundos estamos alcanzando desde la perspectiva del Creador. Solamente podemos alcanzar los mundos de acuerdo, y esto que quede bien claro, a nuestros sentidos y nuestras sensaciones. Pues fue su voluntad para nosotros que le alcancemos así. Solamente cuando hemos corregido los kelim, los deseos, la comprensión será posible. Cuanto más corrijamos, más podremos comprender y acercar la observancia de la verdadera realidad. Este es el significado de no hay ningún cambio en la luz. Por tanto, todos los cambios son siempre las vasijas, refiriéndonos a nuestros sentidos. Nosotros medimos todos de acuerdo a nuestra imaginación. De esto se deduce que cuando mucha gente examina una cosa que es espiritual, cada uno de ellos alcanza a comprender de acuerdo a su imaginación y sus sentidos terrenales, vista, oído, tacto, gusto y olfato. De este modo, cada uno ve una cosa diferente. Ojo. Con lo terrenal, cada uno va a ver y comprender algo diferente. Además, la forma en sí va a cambiar en una persona de acuerdo a sus ascensos y descensos. Esto va a ir cambiando, las percepciones que vamos teniendo, de acuerdo a nuestros ascensos y descensos, como dijimos aquí anteriormente. La luz es la única luz y todos los cambios se producen solo en el que la recibe. Sin embargo, la esencia de cada paso en lo espiritual, cuando uno asciende, se mantiene sin cambio y el entendimiento será igual para todos. Esto
nos lleva a una conclusión de que no hay ninguna arbitrariedad en una comprensión espiritual. Cuando uno comprende el paso X primero, por ejemplo, la luz revelará para él el mismo recuerdo en cualidad que está de acuerdo con ese paso que ha dado. Que nos pueda ser concedida su luz y seguir en los caminos del bendito, servirle a él con el fin de no ser recompensados, sino porque así le estamos dando una satisfacción al Creador. Así elevamos la divinidad desde el polvo, se dice, desde la tierra, que nos sea concedida la adhesión, unión en cualidades con Él y la revelación de su devoción, la de Él, hacia sus criaturas. Para saber quién es Hashem, primero se nos tiene que revelar. Con esto Él vence su naturaleza, la suma total de almas que reciben la luz del Creador y la esparcen sobre otras almas. Práctica que corregir, con qué corregirlo, resultado y el objetivo. Que corregir la carencia del pequeño deseo de recibir. Estar receptivo, siempre para Él. Esforzarse interiormente en cada situación. ¿Con qué corregirlo? Esforzándonos interiormente en cada situación, en la que nosotros como sujeto y el objeto puedan venirnos juntos, y el Creador. La recepción de la comprensión del Creador, su luz. La elevación, el resultado, se eleva la Sejinah del polvo, la presencia divina del polvo, desde la tierra. La fusión, nos fusionamos así con la única fuerza creadora, ese es el objetivo. La revelación de su divinidad a las criaturas. ¿Cuál es capítulo 4. ¿Cuál es la razón para la pesadez que sentimos cuando nos anulamos ante el Creador durante nuestro trabajo en el presente diario? Nosotros debemos de conocer la razón para la pesadez que sentimos cuando deseamos trabajar, anulándonos en el sí mismo ante el Creador y no preocupándonos por otros intereses. Uno llega a un estado como si el mundo entero se está deteniendo y solo él ahora está aparentemente ausente de este mundo y deja a sus familiares y a sus amigos, siempre por la alegría de anularse ante el Creador. Hay una simple razón para esto llamada la carencia de la fe. Esto significa que uno no ve ante quién se está anulando en realidad, lo que significa que no se siente la existencia del Creador. Esto le causa a uno que se sienta pesado o pesadez, la anulación del dominio del ser exterior sobre su ser interior. Siempre hay que anular el dominio que tiene el ser exterior, que es casi el 90% de lo que somos, sobre nuestro ser interior, que está por nacer. Precisamente estos deseos de su ser exterior, que él tiene por sus familiares, amigos, trabajo, tan difíciles de corregir y de vencerlos, es que hay una carencia de fe en la propia corrección, no se tiene fe. Esta corrección viene desde el ser interior solo. La carencia de la fe, que proviene del ser exterior, es la situación cuando uno está, por ejemplo, deprimido, o sea, deprimido que no está despierto también. Por lo tanto, él trabaja, el Creador, sobre usted mismo. Para el reforzamiento, él está en ese momento reforzándote, el ser interior. Te conduce a un estado interminable de una creencia espiritual que sea creciente en tu persona, pero interna. Cuando el ser interior, que estamos repitiendo tanto, no está desarrollado, o sea, que todavía no crece, uno no ve al Creador, ni lo siente. Solamente a través del ser interior puede haber una conexión con el Creador y su nombre eterno, pero solo cuando se siente. Estamos luchando por el nacimiento de lo que llamamos el infinito, que ya está en germen hacia el ser interior, incrustado en el nombre Havaya o Yuhei Bajei, rodeado por los mundos del ocultamiento, desde donde vienen todas las correcciones, desde el ocultamiento. Sin embargo, desde su ser exterior, él experimenta solo
lo que llamamos Elohim, sin H, con K. Cuando se experimenta el nombre Elohim, solo es desde el ser exterior, o sea, el que no siente al Creador o a la luz. El Creador de la naturaleza, que es severa. Eso es Elohim. Para que no lo sepa, ya lo sabes. Todos tenemos Elohim porque no sentimos al Creador. O sea, lo sentimos, pero no lo sentimos en la cualidad que es con H, sino con K. Él da al ser exterior solamente necesidades que son imprescindibles. Una pequeña cantidad de luz solamente suficiente para que se vaya manteniendo vivo. Esta observación del ser exterior le da a él el sentimiento de que está encadenado. Esa observación es que estás encadenado. Sin embargo, cuando uno comienza a sentir la existencia del Creador, cuando comienza a sentir, ojo, a sentir la existencia del Creador, el alma o Neshama de uno inmediatamente desea ser anudada y conectarse a la raíz, estar contenida en la raíz, en ella, como un candil en una antorcha, sin cualquier mente ni razón. Sin embargo, esto viene a uno solo naturalmente, como un candil es anulado ante una antorcha. A través de Nekuda Shebalev, el punto en el corazón, a través de la relación de su ser interior. Y eso ya es lo más grande que hay, porque una vez que ya sientes la luz del Creador, ya te anulas. ¿A qué se refiere el maestro con esta anulación o el Rab? ¿Tenemos que anular nuestros deseos egoístas? ¿Matar nuestro ego? Y el Rab dice, aprende de un candil. Cuando su débil luz da la llama de una vela, opta por fundirse con la gran llama para convertirse en una más poderosa, llamada luz extinguida. Usted puede comparar esto con una situación en nuestro mundo. Por ejemplo, un entrenador le grita a su alumno y le dice, da todo de ti mismo, da todas las fuerzas que tengas y por favor, más ahora en este momento. Y tan grandioso, te garantizo, que conseguirás así un récord. Ve a por él y por ese objetivo último. Cuando su alumno solamente sonríe y le dice, no, yo no lo voy a dar todo. Él nunca será así campeón. Y el Creador es como tu entrenador, o como este entrenador. Él es nuestro entrenador diario eterno. Tienes que ofrecerte a ti mismo completamente para el nuevo hombre en el que tienes que convertirte inevitablemente. Esto es lo que el Rab maestro quiere decir con que nos anulemos. Resulta que el trabajo primario de uno es para llegar a la sensación de que el Creador existe. O sea, tenemos que sentir al Creador para saber que existe. Significando esto sentir la existencia del Creador, que la tierra completa está llena de su gloria, cuando ya sabes que el Creador está y que da placer infinito. Este sería el trabajo completo de uno, significando que todo el vigor que él pone en el trabajo será con el fin de alcanzar esa meta y no para otras metas. Uno no debería dejarse engañar adquiriendo cualquier otra meta. Solamente hay una meta que una persona necesita, que es llamada la fe en el Creador. Solamente hay que tener fe en eso. Él no debería de pensar en nada y la única recompensa que él desee debería de ser que tenga fe en el Creador. Esta es la necesidad más importante en el alcance de la observación del Creador de su grandeza. Cuando uno tiene la comprensión de esta necesidad, la anulación es evidente. Debemos saber que no hay diferencia entre una pequeña iluminación y una grande, que una persona obtiene, porque no hay cambios en la luz. La luz no cambia. La luz nos está traspasando por todos lados y es algo que no estamos percibiendo. Por lo tanto, todos los cambios son siempre en las vasijas, en los receptores, que reciben esa abundancia. Como está escrito, yo, Hashem, no cambio. Por lo tanto, si uno puede ampliar la vasija, en esa medida se magnifica la luminiscencia.
La vasija es el deseo que uno tiene a que se revele eso. Tienes que ampliar ese deseo. Y eso lleva años. Pero todos los cambios en la observancia provienen de los cambios en los deseos. Los kelim, que reciben la alta luz. Cuando una persona es capaz de incrementar su deseo en la misma cualidad, él aumenta la cuenta de la luz, la observación, que entra en él. El incremento de los kelim significa luchar más y más para recibir al Creador, luchar por su nombre, para ser igual o semejante a las cualidades que él tiene, para así tener una observación de él, para volverte así completo con él. Significa que aquí están los deseos estructurales del ser interior. Solamente con esto él puede trabajar para el dar. Eso es trabajar para el dar. Ahora la cuestión es, ¿con qué puede uno incrementar sus vasijas deseos en eso? La respuesta es, en la medida en que él alaba y da gracias al Creador por haberse traído así más cerca de él, sintiéndole a él así un poco, y pensando acerca de la importancia de la cosa que es él, porque ya siente algo, es decir, que a él se le concedió un cierto ya contacto con el Creador y sabe que existe. Y él alaba y lo eleva a él a través de la redención de la importancia de su ser, pero en este momento exterior. Cuanto más pequeño se vuelve el ser exterior, más grande el campo de la atención. Esto incrementa la experiencia de dos polos, una condición que es inevitable para el crecimiento de los kelim, pues es la medida de la importancia que uno hace imágenes, en que uno hace las imágenes para sí mismo. Aumentar la importancia. Así la medida de la luminiscencia va a crecer para él. Uno debe saber que nunca llegará a conocer la verdadera medida de la importancia de la conexión entre el hombre y el Creador, porque uno no puede evaluar el verdadero valor que está haciendo él. En lugar de ello, cuanto más lo aprecia uno, así alcanzará su mérito e importancia. Hay una fuerza en esto, de forma que él puede estar permanentemente impartiendo esa luminiscencia. El Rav Maestro nos explica los criterios de hasta qué punto la observación del Creador puede ser. Es imposible tomar decisiones a medias en el trabajo espiritual. Por lo tanto, uno no notará ningún cambio cualitativo en el nivel que está teniendo la conexión con el Creador. Él no es consciente todavía de su proceso que está naciendo en su interior. Y sin embargo, este proceso es algo que va a ser continuo. Hay solamente un cambio que es cualitativo ligeramente de la observación, siguiendo la secuencia de los cambios que son cuantitativos. Eventualmente esto conducirá a una única conexión que es continua y a la evidencia en su máximo. Práctica que corregir, con qué corregirlo, resultado y el objetivo. ¿Qué corregir? La dificultad para la anulación de uno mismo. El temor a perder la familia, los amigos, el sentimiento de la desaparición de uno de este mundo, se teme también por eso. Para de preocuparse así sobre ti mismo, para de preocuparte. La observación de la existencia real del Creador, que todo el mundo está lleno de su grandeza. Te conectas uno mismo, se conecta con la raíz, con la fuente, le permite a él vivir en su corazón. Tener una débil carencia de creencia, de la creencia en el Creador, eso hay que corregirlo. Trabajar siempre en uno mismo, fortalecer el ser interior en uno mismo, volverse consciente de la carencia de lo que quiere y que no tiene fe en eso, en el Creador. Observar que el Creador llena todo en la existencia. La carencia de la comprensión que tenemos de qué y cómo son los deseos del Creador, incrementar nuestros deseos, incrementar la cuenta de la luz que entra en los deseos,
su observación, llegar al solo y único deseo verdadero, que no hay crecimiento de tu Kelim, eso no es bueno, que puedas recibir así alta luz, alabar al Creador siempre con los ojos, alabarlo al Creador con los ojos, así puedes incrementar tu Kelim, tu deseo. Siente siempre la gratitud porque se te ha acercado el Creador cuando se te ha acercado, incluso cuando ello solo sea un pequeño destello. Experimentar en tu deseo placer, brillo, completitud, sensación. Tiene que haber siempre un deseo constante, un esfuerzo por la condición en la que usted está cercano al Creador para manejar la situación. 4a. ¿Cuál es la razón para la pesadez que uno siente cuando se anula ante el Creador durante el trabajo? Porque hay una pesadez cuando nos estamos anulando en este trabajo. ¿Y cuál es la razón para esa pesadez? Debemos saber la razón para la pesadez que sentimos cuando uno desea trabajar en la anulación de su propio yo. Ojo, la anulación del yo ante el Creador, no preocupándote por ningún interés propio que tengas. Uno llega a un estado como si el mundo entero se va a detener y él está ahora aparentemente ausente de este mundo. Aparentemente. Ya lo verá. Y deja a su familia, a sus amigos, por la alegría de que se anula ante el Creador. Solamente hay una razón para esto que se llama carencia de fe, que no tenemos fe. Significa que uno no ve ante quién se nulifica. Significa que él no siente para nada la existencia del Creador. Y esto le está causando ya una pesadez. Sin embargo, cuando uno comienza a sentir algo de la existencia del Creador, el alma, la Neshama, anhela de inmediato volver a anularse y que se conecte a la raíz. Estar contenida en la raíz, como un candil en una antorcha, sin mente, sin razón. Sin embargo, sin mente, ojo, sin mente. El pensamiento no vale sobre ninguna cosa cabalística. Ojo, sin razón. Sin embargo, esto le llega a uno naturalmente, como un candil es anulado ante una antorcha. Llega naturalmente poco a poco, resultando que el trabajo primario de uno es para llegar a la sensación de la existencia del Creador. O sea, aquí estamos trabajando no para hablar de Cábala. Aquí estamos trabajando para sentir al Creador. Significa sentir la existencia de la luz misma. La tierra completa está llena de esta gloria. Este será el trabajo completo que tenemos que hacer, significando que todo el vigor, la fuerza, la potencia que pone uno en este trabajo será con el fin, la finalidad de esto será alcanzarlo y no para otras cosas. O sea, no sirve de nada hablar de Cábala con nadie, ni con los amigos, ni con ninguna persona. No sirve de nada. Uno debería dejarse engañar teniendo que adquirir algo. No debería de dejarse engañar. Uno no debería de dejarse engañar, teniendo que adquirir algo. Sino que hay solamente una cosa que una persona necesita. Llamada que tenemos, lo que se suele decir, necesitamos fe en el Creador. Él no debería pensar acerca de nada y la única recompensa que él quiere por este trabajo deberá de ser solo adquirir la fe en el Creador. Debemos saber que no hay diferencia entre una pequeña iluminación y una grande que una persona alcanza, porque no hay cambios en la luz. Vuelvo a repetirlo, la luz está por todas partes traspasándonos. Así de claro. Porque no hay cambio en la luz. La luz está en todos lados. Por lo tanto, todos los cambios
que hay solo son en las vasijas, en los receptores, que reciben la abundancia. Como está escrito, yo, el Señor, no cambio. Por lo tanto, si uno puede agradar su vasija, en esa medida aumenta la luminiscencia. Cuando agrada y cuando agranda. O sea, si uno puede agrandar su vasija, en esa medida aumenta la luminiscencia. Agrandar la vasija es agrandar el deseo para que el Creador se le revele, con la intención de que el Creador, lo primero con la intención de que se tiene que poner en tu corazón ese deseo de que quieres sentirlo a Él y estar con Él. Y la segunda, el para qué. ¿Para qué quieres sentirlo a Él y estar con Él? Discernimientos más altos. Ahora la cuestión es, ¿con qué agranda uno la vasija? El deseo ese. La respuesta es, en la medida en la que él alaba, o sea, o que da gracias al Creador, porque así le está trayendo más cerca de él, sintiéndole a él un poco y piensa en la importancia de eso. Es decir, cuando siente eso, se le concede un cierto contacto con el Creador y entonces ya sabe ante qué se está anulando. Pues en la medida, en la importancia que le da eso de la imagen que uno hace para sí mismo, así la medida de esa luminiscencia va a crecer para él. Práctica, ¿con qué corregir? ¿Con qué corregirlo? ¿Qué corregir? El resultado y el objetivo. Estar en la situación de oscuridad. Cuando no se siente y se siente uno mal, está en la línea izquierda. A través del camino del conocimiento, Stessel ve Kedusha, la sombra de la deidad. Que él puede recordar antiguas situaciones de oscuridad y la solución que le puso en ese momento a esa oscuridad. Y cómo el Creador le ayudó a él. Eso se llama la línea media. Repito, cuando uno está en la sombra, él lo que tiene que hacer es recordar antiguas situaciones que tuvo de oscuridad y la solución que le puso a esas situaciones. Y recordar cómo el Creador le ayudó a él. Eso se llama también línea media. Girando hacia la fe en uno mismo. Cuando tienes fe en ti mismo, eso se llama la línea derecha. Volverse consciente de la presencia del Creador y recibir una adición de fe en Él. Te tienes que volver consciente de la presencia del bendito. Y tienes que, así, al volverte consciente de que Él te está que Él cada momento y momento está en ti, en el ahora, recibes así una adición de fe hacia Él. Encontrar el camino correcto, la observancia del Creador. Estar en una situación en donde uno está completamente perdido, en observaciones y sentimiento, uno está perdido, asimismo, en la luz también. A través del camino del conocimiento, leyendo acerca de la estructura de los mundos, por ejemplo, espirituales, Parsofim, Sefirot, esto nos lleva a la línea izquierda. El conocimiento sobre la Cábala nos lleva a la línea izquierda. A través de la interacción de estas dos líneas, cuando están interactuando los pensamientos, encontrará pronto las condiciones para volverse consciente del Creador en la línea media. Observar la presencia del Creador y obtener creencia adicional en Él porque tú tienes presente al Creador en cada momento. Entonces vas obteniendo una creencia constante en Él. Obtener un lugar permanente en cada paso dado, a pesar de la sensación de caída y de elevación. Hay que tener siempre un lugar en uno mismo, en cada paso. Aunque haya una caída o una elevación, no importa.